Muy buenas tardes, mi nombre es Joaquín Andrés Riaño Guerrero, soy del grado 10-3 y hoy les voy a hablar sobre mi ensayo y sobre mi poema que se llama El porqué de las palabras de Francisco Brains. Primero que todo, pues le voy a hablar de la introducción sobre el poema. Introducción. En el presente se estimará detenidamente las consideraciones representativas del poema El porqué de las palabras de Francisco Brains, a través de diversos factores que conllevaron a múltiples indagaciones del referente que percibe la insistencia al ser una obra emblemática, pues remite detenidamente el retorno sobre lo hecho, el destinario entre la luz y la sombra que afectúa la rebelión frente al Creador, el procedente a poder insistir en la emoción relativa bajo otra visión nuevas bajo otra visión nuevas que conciernen el mundo real en veracidad de la actuación humana. Ahora le voy a hablar sobre la tesis. Tesis. En distintivo se efectúa el poema desde la correspondencia significativa del conocimiento ante enigmas o sinsentidos que la vida misma presupone. El autor representa la emoción cargada que decide ver desvelada a través de las palabras, estatuyendo relativamente la visión poética del mismo como una referente a la nada del acto, manifestado en consideración de múltiples situaciones por las que el mismo ha pasado un desamor concerniente a las palabras desde la indagatoria debilitada en la nada del hombre y progresivamente en características de una realidad. Argumentación. Se propondrá que estos aspectos son necesarios e inevitables en consideración a lo que vive el ser humano, con influyente distinción del marxismo en el lenguaje desde la consolidación necesaria del mismo bajo una ejemplaridad y discreción, pues sostenía la poesía contemporánea en la referente actual, desde el verso profundo mediante la resonancia de palabras que poco a poco van creciendo desde la planta poética con un tono elegiaco de los versos que encierra. La pertinencia de aquello que ha vivido junto con el lirismo encendido. Conclusión. Finalmente, en la determinación del poema de Francisco Brains se indaga en la afectuación del lector una lección que propondrá lo imaginario con la distintiva realidad, resplandeciendo la ironía con referentes palabras y simultáneamente lo que las mismas ofrecen en la cotidianidad concerniente. Una ironía que condiciona el despego de caracteres que la vida ofrece junto con el apego de lo mismo, la serenidad que propondrá el escrito en reflejo a las dimensiones del mundo externo, desvelos que se hacen la realidad a través de las palabras, pues gestiona los resultados desde el aprendizaje, condicionando la comparación de dimensiones desde una autodeterminación. Por favor, léame la tesis. Tesis. En distintivo se efectúa el poema desde la correspondencia significativa del conocimiento ante enigmas o sinsentidos que la vida misma presupone. El autor representa la emoción cargada que decide ser desvelada a través de las palabras, estatuyendo relativamente la visión poética del mismo como un referente a la nada del acto, manifestado en consideración de múltiples situaciones por las que el mismo ha pasado un desamor
concerniente a las palabras desde la indagatoria debilitada en la nada del hombre y progresivamente en características de una realidad. Deme un argumento, por favor. Pues teniéndose en cuenta el poema El porqué de las palabras, la investigación realizada, la generación del 50 evoluciona en crítica y pensamiento estimando una poesía que trae a los jóvenes concernientes, imaginativos, en referencia de la sociedad esclarecida, pues como se efectúa en el poema, hay enfoque entre la ironía u otros métodos indirectos de la expresión, incluso a la variedad que idealiza la complejidad con ámbitos sociales que estiman lo existente en la vida del hombre. Léame, por favor, el poema. El poema se llama El porqué de las palabras, de Francisco Brains. No tuve amor a las palabras, si las usé con desnudez, si sufrí en esa busca. Fue por necesidad de no perder la vida y envejecer con algo de memoria y alguna claridad. Así uní las palabras para quemar la noche, hacer un falso día hermoso, y pude conocer que era la soledad el centro de este mundo, y solo atesoré miseria, suspendido el placer para experimentar una desdicha nueva. Besé en todos los labios posada la ceniza, y fui capaz de amar la cobardía porque era fiel y era digna del hombre. Ahí en mi tosca taza un divino licor, que apuro y que renuevo, desasosiega y es remordimiento. Tengo por concubina a la virtud, no tuve amor a las palabras. ¿Cómo tener amor a vagos dichos, cuyo desvelamiento era tan solo despertar la piedad del hombre para consigo mismo? En el aprendizaje del oficio se logran resultados. Llegué a saber que era idéntico el peso del acto que resulta de lenta reflexión y el gratuito. Y es fácil desprenderse de la vida, o no estimarla, pues es en la desdicha tan valiosa como en la misma dicha. Debí amar las palabras, por ellas comparé con cualquier dimensión del mundo externo, el mar, el firmamento, un goce o un dolor que al instante moría, y en ellas alcancé a la raíz tenebrosa de la vida. Cree el hombre que nada es superior al hombre mismo, ni la mayor miseria ni la mayor grandeza de los mundos, pues todo lo contiene su deseo. Las palabras separan de las cosas la luz que cae en ellas y la cáscara extinta, y recogen los vellos de la sombra en la noche y los huecos, mas no supieron separar la lágrima y la risa, pues eran una soledad, una sola verdad. Valieron igual sonrisa, indiferencia. Todos son gestos, muertes, son residuos. Mirad al sigiloso, ladrón de las palabras, recta en la noche, boscal. Abre su boca seca y está mudo. ¿Qué fue lo que más se le dificultó? Pues lo que más se me dificultó sobre este poema y sobre este ensayo, pues lo primero que todo fue entender el poema, porque estaba un poco complicado, estaba un poco, por decirlo así, enredadizo. También entender cómo se hacía el análisis y la tesis de un poema, entender cómo se realizaba un ensayo.
¿Cómo pudo solucionarlo? Pues pude solucionar porque vi que mi poema estaba un poco complicado, entonces pues decidí empezar a investigar en varios sitios web y pues así investigando encontré información, por decirlo así, valiosa que me ayudó para poder solucionar mi ensayo y poderlo realizar. ¿Qué aprendió? Pues aprendí bastantico. Aprendí a defenderme cuando hago un ensayo. Aprendí a que tengo que leer sobre libros, poemas para entender mucho mejor sobre la lectura e investigar un poco más sobre los libros y autores y lectores de la lectura española. Muchas gracias.